No perdamos de vista otra curva, la del empleo. Esta segunda ola ha frenado la recuperación cuando todavía persisten los destrozos de la primera. En este momento no tengo trabajo. Trabajo, finish, pues fatal. Estoy inscrita y vengo a pedir la prestación. Con un sueldo no llega. O sea, yo me mantengo, pero con dificultades porque tengo 2 hijos. Hola, ¿cómo están? El verano recuperó parte del empleo, pero no ha sido suficiente como para compensar lo que se había perdido por el confinamiento. Y estamos en una segunda ola aún incierta. Hoy repuntan los contagios, superan los 1.300 y lo más triste, hay 19 fallecidos más en nuestra comunidad. Y en este escenario los médicos protagonizan su primera huelga en 25 años. Que permite contratar a profesionales sin especialidad. En Castilla y León los sindicatos cifran el seguimiento en el 65%. Los médicos y el resto de profesionales sanitarios empiezan a sufrir las consecuencias de los contagios. De todas las pruebas realizadas últimamente, el 8% han sido positivas. Esto quiere decir que hay más de 1.000 profesionales esperando en sus casas un resultado negativo que les permite incorporarse a sus puestos de trabajo. Son 5 ya las comunidades autónomas que cierran sus territorios, pero esta lista puede crecer en las próximas horas. Entre hoy y mañana lo va a decidir Madrid. Y Castilla y León preguntará esta misma tarde a los expertos. Carla Martín. La consejera de Sanidad se va a reunir esta tarde con el comité de expertos para valorar el posible futuro cierre de la comunidad. En los próximos días lo hará con los presidentes de varias comunidades autónomas. No lo descartamos, en este momento no lo hemos tomado, pero es posible que se tome esa decisión. Vamos a esperar a esa reunión de expertos. Los primeros presupuestos del primer gobierno de coalición se han presentado así a la limón. Sánchez e Iglesias compartiendo todo hasta las esquinas del tomo. El acuerdo, no obstante, se hizo esperar hasta bien entrada la noche de ayer. Ha habido cesiones por ambas partes y al final habrá subida de impuestos a las grandes empresas y también a las rentas altas. Daniel de la Fuente. Sí, hubo conversaciones hasta el final, sobre todo en el tema de la regulación de alquileres, que finalmente sí habrá, y también nuevos criterios para acceder al ingreso mínimo vital. Aseguran desde el Gobierno que estas cuentas son clave para salir de esta situación y así evitar la austeridad. Recordemos que en estos presupuestos hay parte de los fondos europeos y que se llevarán mañana al Congreso de los Diputados. Rastrean en el árbol genealógico buscando herederos cuando alguien muere sin haber hecho testamento. La nuestra es una de las comunidades en las que más trabajan estos buscadores de herencias. Tenemos muchos casos de gente oriunda de la zona de León, de la zona de Zamora, por ejemplo, incluso la zona de Salamanca, que emigran a América, que marchan a Argentina, que marchan a Brasil, incluso anteriormente marchan a Cuba. Últimos días de frío, nubes y algunas lluvias débiles. A partir de mañana sol y temperaturas más altas. Francisco. Así es, Alejandra, buenas tardes. 2 frentes cruzan el norte de Castilla y León y todavía dejan muchas nubes y algunas lluvias en zonas del norte, con algo de viento por la tarde, temperaturas que van subiendo pero siguen siendo bajas, como mucho 14 o 15 grados. A partir de mañana sí que van a subir los termómetros y de cara al fin de semana esperamos valores más altos. ¿Qué probabilidad hay de que la Bonoloto toque 2 veces el mismo día y en 2 pueblos de la misma provincia, a menos de 50 kilómetros de distancia? Pues bien, ha sucedido en Palencia. Tatiana Ojeda. Sí, han sido casi 2 millones de euros de la Bonoloto y se han entregado en las 2 localidades palentinas de Saldaña y Santibáñez de la Peña, donde nos encontramos. Están más o menos a media orilla en coche. Los administradores de los puntos de venta todavía no saben quiénes son los afortunados y la noticia ha causado bastante revuelo entre los vecinos. No sabemos a quién, pero bueno, muy contento. Una alegría pues para el cliente mío, cliente que haya sido afortunado.
Es una de las noticias de esta jornada. El mercado laboral en España afronta un segundo estado de alarma sin haberse recuperado todavía del primero. La encuesta de población activa que hemos conocido hoy ahonda en esa realidad. En el tercer trimestre se crearon 570.000 empleos en España. No sucedía algo así desde la transición, pero pese a ser un incremento récord, solo se ha recuperado la mitad del empleo perdido durante el confinamiento, que es exactamente lo que ven, más de 1 millón de empleos que se perdieron. Ese es hoy el diagnóstico laboral. El otro, el que atañe a la salud, se lo vamos a dejar a ellos. Los médicos de toda España están llamados a la huelga. Es la primera en 25 años. Para los médicos de Zamora, contratar a profesionales sin especialidad es un retroceso. Si la ciencia y el tratamiento de los pacientes han mejorado, ha sido gracias a las especialidades. Creen que el Real Decreto del Gobierno remueve los cimientos de un sistema robusto que ahora está tocado. La gente está desbordada, la gente está en muchas ocasiones angustiada, con problemas de ansiedad, de depresión. Así, en silencio, muestran su rechazo en Valladolid a que puedan cambiarles de puesto de forma indiscriminada. Pero ahora todos somos médicos y si hace falta, según como les parezca a las gerencias y a quien sea, te podrían mandar a cualquier sitio. Tampoco creen que la contratación de profesionales de otros países sin títulos homologados ayude a la sanidad. Denuncian que la precariedad no es nueva. Casi la mitad de las personas con las que trabajo son interinos, no saben cuándo se les va a acabar el contrato. La huelga ha tenido un seguimiento de un 65% según el sindicato médico. La Junta lo cifra en un 10%. Y ellos, los médicos y el personal sanitario en general, están acusando también el aumento de contagios. Los positivos han aumentado desde agosto. Ahora mismo, el 8% de la plantilla de la sanidad pública está infectada. Los profesionales sanitarios de Castilla y León empiezan a sufrir las consecuencias de los contagios que no dejan de subir. Según los últimos datos a los que hemos podido tener acceso, en estos momentos hay más de 1.000 esperando en sus casas el resultado de una prueba PCR negativa que les permita poder incorporarse a su trabajo. Por categorías profesionales, la gran mayoría son enfermeros, pero también hay médicos y auxiliares sanitarios. De los 43.000 trabajadores que tiene la sanidad pública, se les ha hecho una prueba PCR al 67% y el porcentaje de positivos es superior al 8%, son 2 puntos más que en el mes de septiembre. Los profesionales más afectados son los que trabajan en centros hospitalarios, como este en el que nos encontramos, el Clínico de Valladolid. Hay menos contagiados en la atención primaria porque allí la gran mayoría de las consultas continúan siendo a través del teléfono. Y entre tanto, los contagios en Castilla y León vuelven a subir. Hoy nuestra comunidad suma 1.378 positivos. Valladolid es la provincia con peores cifras, con 472 nuevos contagios. Han fallecido 18 personas en hospitales y una más en residencias, donde ya han muerto en total 1.835 personas. Y ahora mismo preocupa el efecto que sobre los contagios pueda tener el inminente Puente de los Santos. Hay ya 5 comunidades autónomas que han decidido cerrar, algunas limítrofes con nosotros. Madrid tomará una decisión al respecto entre hoy y mañana. Y Castilla y León también. Esta misma tarde, la consejera de Sanidad escuchará a los expertos. No lo descartamos, en este momento no lo hemos tomado, pero es posible que se tome esa decisión. Vamos a esperar a esa reunión de expertos, ver la valoración. En los próximos días tendremos conversaciones y reuniones con presidentes de otras comunidades autónomas y a partir de ahí haremos público nuestra decisión a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Llevamos 4 días en toque de queda y aún dudamos. No tengo muy claro dónde puedes ir y dónde no. Por ejemplo, nada de pasear al perro después de las 10. 9:30 al último paseo. El mío nunca ha salido a esas horas. Pero el límite horario no cuenta si hay que ir a la farmacia. Yo me tengo que ir a una farmacia de guardia. Claro que me voy, que me paran, yo lo explico. No todo para a las 10 de la noche. Hay quien trabaja, quien circula y quien tiene que repostar. Supongo que habrá alguna de guardia, pero normalmente cierran a las 10 de la noche las gasolineras. Aunque estar trabajando a partir de las 10 no significa estar trabajando del todo. Tiene que haber coches para servicios mínimos, pero el caso es que como no hay nadie por la calle,
Y la pregunta del millón, las pernoctaciones en hogar ajeno. Familia, amigos, parejas no convivientes. Si va la policía y yo no le dejo entrar, sin orden judicial, no puede comprobar si está mi pareja o no. Pues no puede, aunque en pleno estado de alarma hasta la ley hace dudar a algunos. Yo creo que hay que poner la tele todos los días, cada 3 horas, a ver dónde puedes ir, dónde no puedes ir. Más vale tirar de prudencia y de información. Y desde el Consejo de Ministros nos llegan novedades sobre el toque de queda. El Gobierno anuncia cambios cuando solicite la prórroga del estado de alarma en el Congreso. Daniel de la Fuente, ¿qué es lo que ha dicho? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues María Jesús Montero ha anunciado que en esa solicitud de prórroga, una vez que pasen los 15 primeros días de estado de alarma, quedará en manos de las comunidades autónomas el seguir con ese toque de queda o no. Asegura la ministra que todas ellas cuentan con el apoyo del Ejecutivo Central y que las medidas o limitaciones que se tomen tendrán que ir acorde con la evolución de la pandemia y los criterios epidemiológicos. Una última hora que nos llegaba desde la mesa del Consejo de Ministros. Castilla y León y Cantabria han firmado esta mañana en la localidad de Arija un convenio de colaboración en ámbitos como los servicios sociales, infraestructuras, turismo y muy especialmente en sanidad y educación. Ambos presidentes han calificado este acuerdo, Carla Martín, como un hecho histórico. Sí, buenas tardes. Alfonso Fernández Mañoco y Miguel Ángel Revilla han calificado el acuerdo como histórico. El convenio va a permitir que los habitantes de las localidades limítrofes puedan ser atendidos en hospitales y centros de salud de la comunidad hermana y que los alumnos de esos municipios puedan acudir al colegio más cercano independientemente de la comunidad a la que pertenezca. Un convenio histórico entre Castilla y León y Cantabria va a permitir la estrecha colaboración entre ambas comunidades en materias como la atención sanitaria, la educación o el turismo. La iniciativa beneficiará a miles de residentes de las áreas limítrofes, zonas por lo general con una importante dispersión y envejecimiento de la población. Las personas no entienden de fronteras administrativas y nosotros lo que tenemos que hacer es dar el mejor servicio a esas personas que viven a uno u otro lado de las fronteras administrativas. Los vecinos de los pueblos de Valderredible podrán ser atendidos en la zona básica de salud de Valle de Valdevezana y desde Mataporquera y Valderredible se atenderá a la población palentina. Paralelamente, más de 12.000 habitantes de Palencia podrán ser asistidos en el Hospital Tres Mares de Reynosa. Va a permitir esa colaboración y el desplazamiento de las personas que le queda más cerca el Hospital de Reynosa y también esa colaboración en la atención primaria y en la atención hospitalaria. En materia educativa, alumnos de las localidades limítrofes podrán acudir a centros de la comunidad hermana y disfrutar de servicios complementarios como el comedor o el transporte. En el tema escolar también va a haber todo tipo de interacciones que permitan que cántabros vayan a escuelas de Castilla y León, que castellanos vengan a escuelas de Cantabria. Una vez firmado este acuerdo con Cantabria, la Junta de Castilla y León continúa trabajando en un futuro convenio del mismo ámbito con el País Vasco. Las que van a ver son las tasas de paro que nos ha dejado este verano. Sigue siendo menor la de Castilla y León que la de España, pero el incremento en ambas ha sido muy similar, en torno a un 1%. Los rebrotes han frenado la recuperación. Ha habido récord en la creación de empleo, pero también en la subida del paro, la mayor desde el primer trimestre de 2012. Son 355.000 desempleados más en España, casi 8.000 en nuestra comunidad. Se acaba el verano y la situación laboral se complica. Trabajo en campo, ahorita no trabajo. Campo, construcción que sale, no de momento, trabaja, finish, pues fatal. El mercado afronta un segundo estado de alarma. Casi 140.000 castellanos y leoneses están en paro. Estoy inscrita y vengo a pedir la prestación. Y eso que en este tercer trimestre se han creado casi 44.000 empleos. He encontrado trabajo, lo cual es raro en esta situación. Acabo de empezar a trabajar a principios de septiembre de este año. Pues justo se me acabó el paro, acabarse y llamarme por teléfono. Llevo poquillo, unos 3, casi 4 meses de trabajos. Soria y Segovia son la segunda y la tercera provincia con menor tasa de paro del país. 2 de cada 10 hogares tienen todos los miembros desempleados. Con un sueldo no llega, o sea, yo me mantengo pero con dificultades. Y aunque casi 3 millones de españoles salieron del ERTE, aún queda alrededor de medio millón en esta situación. Este trimestre se dispara la tasa de paro juvenil. Vengo a inscribirme ya por el primer empleo. En verano buscaba, pero no encontré nada.
El 40% de ellos no trabaja, es el valor más alto desde 2017. También aumentan los parados de larga duración. En este momento no tengo trabajo, llevo casi un año ya. Ya son más de 1 millón. Protesta de la Asociación de Transporte Discrecional y Turístico hoy en Madrid, el lugar La Puerta del Ministerio de Transportes. De este modo, así, el colectivo ha querido mostrar su indignación ante la falta de ayudas por parte del Gobierno. El 80% de empresas de este ámbito está en grave riesgo de insolvencia, aseguran, y más del 90% de los empleados se encuentran afectados total o parcialmente por expedientes de regulación temporal de empleo. Así juntos y a la limón han presentado hoy Sánchez e Iglesias los primeros presupuestos de su gobierno de coalición. Era condición del vicepresidente hacerlo así y hasta el extremo de sostener juntos los tomos lo han llevado. Unidad y media sonrisa para zanjar una negociación que no se cerró hasta bien entrada la noche de ayer. Tira y afloja por el ingreso mínimo vital, que se hará más accesible, y por la regulación de los precios de los alquileres, que se hará en 4 meses. La presentación de los presupuestos, además de esa imagen que veíamos, nos ha dejado un titular que no había trascendido del documento enviado por Moncloa a Bruselas. Sí que habrá, como quería Podemos, subidas de impuestos a las rentas altas. Daniel de la Fuente. Sí, unos presupuestos que, según dice el Gobierno, intentarán cambiar el modelo productivo de nuestro país, con récord en inversión pública incluido, 240.000 millones de euros. Efectivamente, al final se incluye ese aumento para las grandes empresas y las rentas más altas del impuesto de sociedades y de patrimonio, además de la subida de las pensiones y la mayor inversión en sanidad pública y educación. En esas líneas maestras también se contempla esos cambios de criterios en el ingreso mínimo vital y también la regulación de los alquileres. Habrá subidas de impuestos a las rentas altas, aunque no tantas como se recogían en el acuerdo de coalición. Podemos conseguir una subida de 3 puntos, del 23 al 26, en el IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y de 2 puntos, del 45 al 47, para las rentas del trabajo de más de 300.000. Además, sube 1 punto el impuesto de patrimonio para capitales de más de 10 millones de euros y la reducción de las exenciones conlleva también una subida del impuesto de sociedades. Todo para incrementar el gasto un 10%. Podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Entre las partidas más beneficiadas, las de sanidad, infraestructuras, I+D+I o educación. Sube un 5% el IPREN, el índice que mide gran parte de las prestaciones. La renta agraria, las ayudas al alquiler o multitud de becas. Hasta pasadas las 10 de la noche no hubo visto bueno, a pesar del tuit por la mañana del presidente del Gobierno anunciando la presentación de los presupuestos. Podemos insistió en cambios del ingreso mínimo vital, que contará con 3.000 millones. Este Gobierno no lo hace todo bien. Y en lo que toca al ingreso mínimo vital es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien. Y en regular el precio de los alquileres en las zonas más tensionadas. Ahora toca recabar apoyos. Estos son unos presupuestos inaplazables. Sánchez remarca que las cuentas de 2018 esta vez ya no sirven. El Congreso prevé debatir y votar estos presupuestos en la segunda semana de noviembre. No los va a respaldar el Partido Popular, que creen que van en la dirección contraria y reclama una bajada de impuestos. En un principio, el Gobierno buscará los apoyos de sus socios de investidura, aunque estos piden ver la letra pequeña antes de negociar. Tenemos muy claro cómo deben de ser o cómo deberían ser estos presupuestos. Seguimos hablando. Queremos que haya presupuestos, queremos que esta sea una legislatura normal, larga. 4 años y 2 legislaturas le ha costado al Pacto de Toledo sellar un acuerdo sobre el sistema de pensiones. Son 22 puntos en total, entre los que les vamos a destacar estos cuatro que están viendo ya en pantalla. Se va a recuperar el IPC como referencia para subir las pensiones. Además, se van a poder elegir los mejores periodos de cotización para calcular la cuantía de la pensión. Se recomienda también crear una especie de cuota por robot, la han llamado, para que coticen
dicen los robots ante la industria, ante el auge de la industria 4.0, y promocionar los planes de pensiones de empresa frente a los individuales a través de incentivos. Todos estos cambios ahora le corresponde al Gobierno incorporarlos a la legislación. La campaña de la gripe lleva un mes en marcha, pero la vacunación está sufriendo un atasco en algunos centros de salud de nuestra comunidad. La población ha ido en masa, pero ahora mismo solo hay vacunas para los grupos diana. El mensaje de Sanidad sobre lo importante que es vacunarse este año de la gripe y el llamamiento para que se pida cita previa a través de la aplicación del SACIL han tenido una respuesta masiva. Sin embargo, esto está provocando algunos problemas, porque la población que no forma parte de los grupos de riesgo, en algunos sitios, como aquí, en Arroyo de la Encomienda, cuando llega a su centro de salud no puede vacunarse, al comprobar en su historial que no tienen esas características. Les envían a casa y tendrán que esperar a que se vacune primero a los grupos diana, que tienen la prioridad estas semanas. Los grupos diana son los mayores de 60 años, las personas con patologías de riesgo, las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, los sanitarios, los cuidadores, los trabajadores de servicios públicos esenciales y de centros educativos. Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio han iniciado movilizaciones en Castilla y León para defender un convenio colectivo que lleva congelado durante la última década. Entre sus principales reivindicaciones está incluir el tiempo de desplazamiento entre usuarios como tiempo efectivo de trabajo. La patronal pretende que el tiempo de desplazamiento no se nos reconozca hasta el 2022. Ya está bien. Llevamos más de 10 años con esta reivindicación y creemos que nos la merecemos. Piden 48 años de cárcel para el guardia civil de Puebla de Sanabria, que supuestamente había abusado sexualmente hasta en 4 ocasiones de una niña de 9 años. Lo habría hecho después de ofrecerle chuches en un primer momento y más tarde con diversas amenazas. Unos hechos delictivos que han sido negados hoy por el acusado. Hoy solo se ha celebrado una parte del juicio, cuya segunda sesión está preparada para mañana. Y en Segovia, hoy se ha celebrado el juicio contra un vecino de Cuéllar, acusado de planificar el asesinato de un vecino de Cantalejo, con el que arrastraba problemas por un negocio inmobiliario en Rumanía. Se le acusa de haber encargado su muerte y también la de su mujer y sus 2 hijos. Laura Hernández. Buenas tardes, Alejandra. Pues sí, y supuestamente para ello pactó la cantidad de 50.000 euros con el por entonces gerente de un bar de esta misma villa, al que le encargó dichos asesinatos. Sin embargo, este a última hora se arrepintió y tras cobrar más de 30.000 euros denunció los hechos ante la policía. Las víctimas hoy en el juicio han declarado sentir miedo porque aseguran de que a pesar de que estos hechos se remontan a hace 4 años, no es la primera vez que se sienten amenazados por el acusado, para el que la Fiscalía pide 7 años de prisión por proposición de asesinato en grado de tentativa, y la acusación particular eleva esta pena hasta los 40 años. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la construcción de un gran complejo turístico religioso para más de 1000 personas en Burgondo, en la provincia de Ávila. Se quería levantar en un suelo protegido por su valor natural. Aunque en un principio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila se había pronunciado a favor de este proyecto aprobado por la Junta y consistente en la construcción de 40 edificaciones, incluida una iglesia, con un coste de más de 8 millones de euros, Ecologistas en Acción presentó un recurso al tratarse de suelo rústico y protegido por su valor natural. Ahora el Tribunal Superior de Justicia les ha dado la razón, aunque contra esta sentencia cabe aún recurso de casación. Cada vez son más las personas que renuncian a la herencia de un familiar. El motivo es no poder hacer frente a los gastos
o a las deudas que supone aceptar esa herencia. En Castilla y León se renuncia al 11% de las herencias, 8 puntos más que hace 12 años. También crece un 39% en 2019, una opción todavía poco conocida y que exige más trámites. La renuncia a favor de inventario supone que solo se responderá a las deudas con el patrimonio heredado y nunca con el patrimonio propio. Porque cuando el fallecido era deudor, pero cuando el fallecido había avalado, sea a su empresa, sea a su hijo, ese es un riesgo que no es posible calcularlo en ese momento. Con la aceptación de la herencia de beneficio de inventario, lo que se consigue es que el heredero responde hasta donde hereda. Victorio bucea en archivos, partidas de nacimiento o preguntando en los pueblos. Es genealogista, un detective de historias familiares. Su trabajo es encontrar herederos vivos de las herencias que nadie reclama. Si no tienen herederos y no dejan testamento, claro, son sus colaterales más lejanos, tíos, primos, sobrinos incluso, en cierto sentido, los que pueden heredar. La investigación suele comenzar por un aviso de los administradores de fincas o de instituciones. Cuando se acumulan impagos de rentas o impuestos y el propietario ha fallecido, suele ser una posible herencia sin reclamar. Hay que ir allí, hay que hablar con la gente mayor, hay que investigar en cementerios. Si llaman a su puerta será porque pueden recibir la herencia de un familiar del que no conocían su existencia o con el que perdieron contacto. A cambio cobran un 30% de lo heredado, porque si no hubiese herederos vivos... Esos activos se lo puede quedar el Estado, tiene derecho a ellos. Castilla y León es una de las comunidades donde tienen abiertos más expedientes y las pesquisas obligan a desplazarse por todo el mundo. Esa investigación nos llevó a su pueblo de origen, posteriormente tuvimos que continuarla en Galicia, siguiendo pistas, y finalmente encontramos a los herederos en Argentina. Tenemos muchos casos de gente oriunda de la zona de León, de la zona de Zamora, por ejemplo, incluso la zona de Salamanca, que emigran a América. En España, 2 de cada 3 personas fallecen sin haber hecho un testamento que deje por escrito quiénes serán sus herederos. Dicen que esta década será la de los podcasts. Este nuevo formato de audio es la gran apuesta de tecnológicas como Spotify o Amazon. En los próximos 5 años generará 3.300 millones de euros en España. En Castilla y León ya encontramos a personas trabajando en este mercado en expansión. Elena es podcaster desde 2013. Su experiencia en la radio y su olfato periodístico son los ingredientes de los podcasts de esta salmantina. La grabadora siempre me acompaña porque nunca sabes dónde puedes encontrar una buena historia. Y cada persona, cada uno tenemos una historia. Las temáticas de las principales plataformas son inabarcables. Ricardo nos invita desde Palencia a conocer el mundo con Radio Viajera y con Podcast2You crea audios para empresas. Nosotros le generamos ese contenido, se lo subimos a todas las plataformas, a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, para que lleguen a esos nuevos usuarios. Una de las ventajas de este formato es la duración. Te puedes extender el tiempo que quieras disfrutando de una buena edición y haciéndolo con mimo y de manera artesanal. Y también la confianza que genera en el que está al otro lado del auricular. Aunque tengas muy pocas escuchas, aunque tengas 300 escuchas, sabes que 150 personas de las que te escuchan van a consumir tu producto. Con lo cual, bueno, pues es que es algo súper potente a nivel de empresas. Nuestro país es líder de descargas de podcast en todo el mundo. Cada vez hay más empresas tecnológicas que están tirando del formato del audio como generador de contenidos y como imagen de marca también. España es el país donde más crece su consumo. Este negocio podrá alcanzar en nuestro país los 1.100 millones de euros este año, según Deloitte. Pero realizar trámites online se torna complicado cuando no hay una adecuada conexión a Internet, también para quienes nunca han utilizado este tipo de tecnologías. Por eso estas gestiones tan habituales en el día a día se convierten en imposibles de realizar para muchos de los habitantes de las zonas rurales. Para ayudarles surgen iniciativas como esta. Cristina Mayo es asturiana de nacimiento, pero su familia era originaria del pueblo leonés de la Magdalena, donde regresó hace ya casi una década. Para ella, teletrabajar desde aquí era algo cotidiano, tal y como hacer gestiones del día a día por Internet. Pero sus vecinos no opinaban lo mismo. Para ellos, hacer trámites por vía telemática era un escollo insalvable. De la necesidad que apreció surgió recadosrurales.com, una empresa que busca hacer la vida más fácil en los pueblos. Ahora mismo llamas a un servicio de banco y
y hablas con 3 máquinas, como dicen ellos, y al final del todo te dicen manda un email. Y ellos no saben mandar un email, no saben escanear, y esto hay que salvarlo para hacerlo un poco más fácil en los pueblos. Sara Velasco, vallisoletana y abogada de profesión, facilita también otro tipo de gestiones más complicadas si cabe, como administrativas o jurídicas. A través de una cuota mensual, los habitantes de las zonas de Omaña, Luna y Carrocera pueden seguir viviendo donde desean hacerlo. Y es que a veces los mayores acaban por mudarse a las capitales por no ser capaces de realizar pequeños recados del día a día. No me valgo por mí mismo, vivo en una zona aislada, frío, etcétera. Voy a la ciudad. Esta gente va en picado porque le está sacando de su entorno. Se denominan las nietas digitales de sus vecinos. Buscan facilitarles la vida y compensar con su trabajo una pérdida de servicios básicos cada vez más aguda en las zonas rurales. La fortuna ha sonreído a la provincia de Palencia sin ser todavía Navidad. La Bonoloto ha hecho doblete en esa provincia en 2 localidades que apenas distan entre ellas 50 kilómetros. Tatiana Ojeda, ¿cuánto dinero ha caído y si sabemos a quién? Sí, Alejandra, sin duda es un hecho inédito que hayan tocado casi 2 millones de euros en 2 localidades tan próximas. A poco menos de 50 kilómetros están y son Saldaña y Santibáñez de la Peña, donde nos encontramos. Los administradores de lotería nos han dicho que se han despertado esta mañana con la sorpresa y que todavía no saben quiénes son los afortunados porque ninguno de los dos se ha presentado a recoger ninguno de los premios de casi 1 millón de euros cada uno. Sin duda es una noticia que ha despertado la curiosidad entre los vecinos. No ha venido todavía nadie a preguntar. No sé nada, sí, no sé ni a quién ha sido ni me lo imagino. No sabemos. A lo mejor ni de aquí es. No sé nada. Si yo vengo a echar la primitiva y nada más. La Seminci es mucho más que cine, entre otras cosas es también una oportunidad de acortar distancias entre las estrellas y el gran público. El último ejemplo lo hemos encontrado hoy en la masterclass que ha protagonizado Javier Cámara. Reyes Cabero. Hoy en la Seminci se celebra la Gala del Cine Español. En ella se hará entrega de las Espigas de Oro a 2 directores, Julio Medem y Gracia Querejeta, y a 2 actores, 2 conocidos actores, María Galeana y Javier Cámara. Con él hemos podido compartir unos minutos en esta intensa mañana de entrevistas, de atención a la prensa. El actor también ha tenido tiempo de participar en esa masterclass a la que han acudido 20 privilegiados alumnos de la Universidad de Valladolid. Allí ha podido compartir con ellos su experiencia, sus inicios y algún que otro secreto profesional. Un aplauso le recibe en el Salón de los Espejos. Hay menos público, pero el calor es el mismo. Son más las ganas de cine y de departir que los obstáculos de este año. Mira las circunstancias, tú con todo alrededor con plástico. Para que siga esto vivo tenemos que estar así, no pasa nada. El director del festival, Javier Angulo, le presenta con un largo repaso curricular. Javier Cámara ya no es el chiquillo que empezó en la serie Eva y Adán. Repasa sus inicios para los alumnos de la Universidad de Valladolid. Sorprendentemente, duda de que pueda enseñarles algo. Si la gente escucha lo que pueda recordar, lo que pueda decir de lo que he aprendido en esta profesión, pues que les sirva para animarse a entrar en este mundo maravilloso, que es fascinante y que a mí me ha enseñado tanto y que me sigue enseñando, ¿no? Y algo habrá aprendido cuando hoy recibe la Espiga de Honor de Seminci junto a otros grandes. Más cine, por favor, que en estos días lo necesitamos. Así nos vamos ahora a los deportes, más información a las 8:30 y en ciltv.es. Hasta mañana.